Bueno, volvemos con el programa querido por nosotros, Consumo Cuidado. Muy escuchado el programa, ¿eh? Sí, la gente grita, sí, tira piedras. totalmente. Tenemos acá un grupo de gente en la puerta. Hay gente que frena el auto y nos escucha estacionados porque Sí. no quieren conducir y escucharnos a la vez. Tal cual. Bueno, tenemos a nuestro invitado. Ustedes saben, los oyentes de este programa, que son personas muy informadas, saben que se iba a realizar la cumbre del cambio climático en Chile. Debido a la situación que viven nuestros hermanos chilenos con estas manifestaciones y los problemas que ha tenido, que realmente muy, muy doloroso. Sí, lamentables. La cumbre se realiza en España. Y hay un argentino experto en el tema clima, una de las voces más autorizadas del país en este aspecto, que participa de esta cumbre. Y tenemos la suerte y el honor y la alegría de que pueda participar del programa con nosotros. Es Enrique Mortuá Constantinidis, director de Cambio Climático en Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Estamos muy felices de tenerte en el programa. ¿Cómo va la Por cumbre? favor, el gusto es mío. Muchas No, gracias por la invitación. no, por favor, un gusto. ¿Cómo va la cumbre? Contanos un poco cómo estás viviendo estos tiempos. Creo que está para 2 o 3 días más, ¿no? Sí, la cumbre empezó el lunes pasado y bueno, supuestamente termina el día viernes. Normalmente nunca se termina el día viernes. Ajá. Es posible que la negociación se tire hasta el día sábado. Eso es algo típico que suele ocurrir acá. Pero bueno, la negociación en realidad se separa como en dos partes. La primera semana de negociación es la semana que se hablan de las cuestiones más técnicas y donde se empiezan a cerrar muchos de los acuerdos en la medida que las conversaciones técnicas pueden alcanzar acuerdos. Si no alcanzan acuerdos, muchas veces esas conversaciones técnicas pasan a la segunda semana para que las definan los ministros. O sea, normalmente la mayor parte de las veces vienen ministros a la segunda semana o personas de más alto nivel, y por eso se llama el segmento del alto nivel, el que comienza la segunda semana. Digamos, lo que este año ha sido un año muy especial. Tuvimos la cumbre, o sea, con respecto en el clima, en la ONU, con los jóvenes por el clima. Tuvimos los incendios en la Amazonia. Hay un movimiento social muy importante, como una especie de batidora social en la región. No solamente acá, en Francia, en muchos lugares del mundo. Vivimos un año un poco convulsionado en general. ¿Vos notás que en esta cumbre están pasando cosas diferentes promovidas por el ambiente global, social, global, o seguimos con alguna chatura en cuanto a la toma de decisiones, los acuerdos alcanzados? ¿Cómo estamos con eso en la cumbre? Bueno, a ver, las reuniones estas son espacios diplomáticos y bueno, es muy difícil que por ahí cambien estructuras o que se vean cosas mucho más avesadas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, lo que sí está cambiando es todo eso que vos mencionaste, y sobre todo la presencia de jóvenes. La presencia de los jóvenes, la verdad que está empezando a poner mucha más presión acá. Se siente, digamos, que se está viendo cómo conseguir que esta COP termine con un resultado que esté de alguna forma, que atienda un poco todos los reclamos que han ocurrido a nivel internacional. Entiendo. Entonces, Sí. desde ese lugar, claramente hay como una sensación en el ambiente de que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, en esta cumbre hacia el final? Por otro lado, vale la pena mencionar también bueno, hay temas de negociación que son clave que salga acá, que tiene que ver con lo que son
los famosos llamados bonos de mercados de carbono o el mercado de emisiones que podría generarse, la atención para los más vulnerables y el financiamiento para el año que viene de toda la acción climática. Bueno, el compromiso es que para el año que viene haya 100.000 millones de dólares por año disponibles para la inversión en la transición económica, energética, y al mismo tiempo que esa transición pueda ser dirigida y pueda ser accesible para los países menos desarrollados. ¿Hay posibilidades reales de cambiar la matriz energética de los países? Digamos, por ejemplo... ¿Hola? Hola, hola. 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 Ah, se cortó la comunicación. Ah, bueno, volvemos a la comunicación y le hacemos a intentarlo, la sí. Sí, porque estaba muy interesante la conversación. Dale, sí, me parece bien. Bueno, retomamos la pregunta. La pregunta era la siguiente, Enrique. ¿Hay posibilidades reales, digamos, fácticas, de cambiar la matriz energética de los países desarrollados y poder transformarlo, digamos, de esta matriz de extracción a una matriz renovable, de energía renovable? ¿Es concreto, es real eso? Sí, definitivamente sí. O sea, las tecnologías están, sobre todo en materia energética, hoy por hoy, toda la economía y la vía técnica, digamos, están dadas las condiciones para poder hacer esa transición. Lo que pasa es que obviamente, a ver, hay que empezar a tomar ciertas decisiones y empezar a hacer esa transición e ir en esa línea. Eso está claro. Hay que favorecer también esa dirección desde otros lugares, desde las tomas de decisiones, desde el lugar que se generan las inversiones y desde los proyectos que se generan. ¿Cuáles son los principales problemas que, digamos, evitan, o sea, les permite evitar a los países incorporar esa tecnología y ponerla en marcha? ¿Hay intereses económicos, las empresas productoras de petróleo? ¿Cómo funciona un poquito el tema, nosotros que conocemos poco de esto? Bueno, fundamentalmente sí, hay un poco de cada cosa. Por un lado, a veces hay cuestiones que son ya de que, bueno, uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y bueno, los países no quieren cambiarlo. Pero después, por otro lado, lo que ocurre es que hay muchísimos intereses económicos detrás. Vos imaginate que básicamente lo que esto significa que dentro de unos años tendría que ir decayendo la economía de los combustibles fósiles hasta que termine desapareciendo la industria. Y eso normalmente a ningún empresario le gusta escuchar eso. Claro. Entonces hay que empezar a tramitar, digamos, una migración. El tema es que no es que están todos entusiasmados con hacer la migración. Están todos tratando de estirar el sistema actual todo lo que pueden y poder sacarle hasta el último centavo a todo lo que se extrae. ¿Se entiende? Entonces sí, ahí es como que se hace. Entonces, lamentablemente, en lugar de estar diciendo no, la transición cuesta o es muy difícil, en realidad lo que están tratando de hacer es comprar tiempo para poder mantener el modelo actual, porque lo cierto es que también la transición, yo estoy convencido de que la transición va a ocurrir, por las buenas o por las malas. Es inevitable, digamos. La economía, mira, a partir del año que viene la energía solar va a ser el tipo de generación de energía más económico a nivel mundial. Entonces, si hablamos de economía, hablamos de oportunidades, de negocios, de inversiones, es algo que es así, que va a ocurrir en algún momento, que está ocurriendo. Entiendo. Entonces, desde ese lugar es muy importante tener en claro que hay ciertos intereses. Por supuesto que hay desafíos y algunos son más que, naturales y comprensibles. Hay desafíos sobre cómo se va a reestructurar la sociedad, cómo se va a capacitar la fuerza trabajadora, cómo van a estar los esquemas
legales, económicos, para poder generar todo eso. ¿Cuánto tiempo va a llevar cambiar ciertas infraestructuras? Hay desafíos que son reales. Eso tampoco uno es naif con estas cosas. Claro. Pero la transición tiene que ocurrir y uno tiene que favorecerla y tiene que favorecerla lo más rápido posible, porque además, si lo ves desde otro lugar, en este momento no hay muchos países alrededor del mundo que sean los dueños o los líderes de la energía renovable. Entonces, en este momento estamos como que casi todos los países en igualdad de condiciones para eso. O, por ejemplo, si hablas del petróleo, puedes decir, Arabia Saudita es el país petrolero y bueno, qué sé yo. Sí, o, sí. O Venezuela. Claro, pero en materia de renovables no. O sea, en materia de renovables no hay país que vos digas, sí, este país es el de renovables. Hay algunos ejemplos, hay países que son grandes en materia de renovables y demás, pero en este momento estamos todos los países del mundo en la misma igualdad de condiciones para poder invertir y ponernos a tiro con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el liderazgo de energías renovables. Y Argentina ciertamente puede apuntar a eso. ¿Qué opinás con la elección de Juan Cabandier como ministro de Medio Ambiente? En realidad yo no lo conozco en trabajo ambiental, digamos. Entonces la verdad que no tiene experiencia, digamos. No tengo una opinión formada, digamos, al respecto. Honestamente, yo, para alguien que tiene un cargo tan alto en la materia ambiental, o sea, me parece que lo fundamental es que, sobre todo, que trabaje mucho y se respalde mucho en lo que son los equipos técnicos. Claro. Hay equipos técnicos que han trascendido a las administraciones ya desde hace muchos años y que muchos de ellos hacen un trabajo muy serio. Entonces, a mí me parece que más allá de la experiencia que tenga en el ámbito, me parece que hay dos cosas que son fundamentales. Una es seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el equipo técnico, incorporando gente que sabe de los temas y para poder tomar las decisiones de la manera más informada posible. Eso es fundamental para todos los temas ambientales. La negociación de cambio climático es una negociación que está basada en la evidencia científica. De otra manera, no podríamos estar hablando de este tema. Y me parece que eso es fundamental. Si él, en su rol de ministro, va con esa premisa y todo lo que hace en materia ambiental lo hace basado en la ciencia y con el respaldo científico, fortaleciendo nuestro sistema científico, dándole un rol a la evidencia y un rol a todo lo que es esa fortaleza técnica que podemos llegar a tener, me parece que está bien. ¿Vos te convocaron? Vos sos una de las... Le vamos a comentar a los oyentes que vos sos una de las voces más autorizadas en Argentina respecto al clima. Tenés una gran experiencia, una gran trayectoria. ¿De cuántas cumbres participaste? Bueno, ya esta cumbre hoy es mi cumbre número 13. Yo ya hace más o menos 15 años que sigo todo el tema de las negociaciones climáticas. Y bueno, ahora desde hace 4 años con Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, pero bueno, he estado en otras organizaciones internacionales y siempre, sobre todo desde los últimos 10 años, estoy participando en todas las cumbres de cambio climático y las reuniones preparatorias y asociadas. Claro, simplemente para que los oyentes entiendan con quién estamos hablando. En Argentina hay pocas voces que tienen tanta autoridad en este tema. Entonces la pregunta que era si te habían convocado desde el gobierno para hacer aporte en este proceso que viene para adelante, ¿no? Esta administración que viene para adelante. No, la verdad que por ahora no. O sea, no... aún no me ha contactado nadie, digamos, sé que ha habido, digamos, en estos últimos días, incluso personas de lo que va a ser la nueva administración que estuvieron por acá por Madrid, pero bueno, no hemos tenido mucho contacto para hablar específicamente
del desarrollo a futuro, pues bueno, tampoco estaba oficializado cómo va a ser el trabajo de ambiente o cómo va a ser cómo va a ser la cartera, ¿Qué tendría, o las prioridades más que la cartera. cuál es el desafío más grande, cuáles son los desafíos más grandes en Argentina para poder, digamos, subirse al tren del desarrollo y de el cambio de la matriz energética? Bueno, para eso uno tiene que mirar específicamente, y ahí nuevamente vuelvo a esto de basarse en la evidencia científica, ¿no? Ujú. Nuestro país tiene lo que se llama una matriz de emisiones, o sea, de dónde son las fuentes de emisiones de Argentina, y en esa matriz lo que se ve es que la mitad de las emisiones de nuestro país tienen que ver con el sector energético, generación y consumo, incluyendo el transporte. Eso es importante destacar. El transporte tiene una Y gran después, incidencia en la emisión de CO2, digamos, que se produce en sí, Argentina. exactamente. Ok, A nivel mundial, digamos, la mayor responsabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con la producción y consumo de combustibles fósiles, sobre todo la quema de los combustibles fósiles. Entonces, bueno, una de las grandes quemas de combustibles fósiles son los motores de combustión interna que se usan para generar energía o para hacer mover a los autos y transporte en general. claro, o sea, la Entonces, decisión política de sí, cambiar, de abandonar el tren y recurrir al camión como, digamos, principal medio de transporte de mercaderías, impacta directamente en el medio ambiente, en la exactamente. Argentina. Eso es un ejemplo de cómo impacta, digamos, de cómo se generan más emisiones. Una Bien, política, una decisión de Estado de ir en esa dirección hace que se desarrolle más el transporte automotor, y eso genera mayor cantidad de emisiones. bien. Pues Sí, habrá que ver los pormenores, o sea, también el tema de transporte es muy interesante, es fascinante, de hecho, porque uno a veces piensa que todo lo tenemos que solucionar con trenes, no siempre es el caso. a ver. Sobre todo en un país tan grande como el nuestro, Ajá. y bueno, hay que ver un poco bien, hay que definir lo mejor posible los, lo que tiene que ver con las distancias, las frecuencias, las cargas. Digamos, habría que identificar bien de dónde están los centros de producción y a dónde los queremos llevar. O sea, es todo Claro. un diseño de logística muy, muy complejo. Pero más allá de eso, está claro que tiene que reducir emisiones. O sea, y fomentar solamente el uso de más camiones tampoco es la solución. Claro, tal vez Eso hablando de transporte. el desarrollo de las economías regionales que impidan, o sea, que limiten el tema del transporte de mercaderías, que cada región pueda tener un desarrollo que permita que los productos que se consumen se realicen en esa región, ¿no? Claro, o sea, bueno, justamente esto también implica, o sea, el problema que tenemos es muy grande y justamente necesita una mirada muy integral de las cosas. No hay una solución. Después, nuestro país, o sea, en esta lógica que te decía de la generación, eh, hay que empezar a pasar todo a energías renovables. La tecnología está, es segura, es eficiente. Hay que empezar a dejar de consumir energía. Hay que empezar a usar la energía de manera más inteligente. Hay que empezar a generar con energías renovables. Hay que dejar de producir combustibles fósiles. Hay que dejar de consumir combustibles fósiles. Esto es algo que duele para algunos, o sea, pero en realidad es lo que hay que hacer. Toda esta gran promesa de vaca muerta, por ejemplo, o sea, invertir hoy en eso lamentablemente nos condena. O sea, justamente habrán escuchado por todos lados que es una de las grandes apuestas Sí, de cualquier partido político y sí, tiene sí. en la opinión pública está muy instalado. Bueno, o sea, lamentablemente hay que poner una cantidad de dinero tan grande que la verdad que todos tenemos dudas muy grandes del desarrollo económico que esa pueda generar. Sobre todo si, imagínate este caso, si el mundo está mudándose a no producir ni consumir combustibles fósiles, ¿por qué nosotros estamos comenzando a invertir en eso?
Porque estamos Es desesperados. la peor inversión de nuestra vida. Porque somos una economía que parece una explosión constante, un desastre. Entonces echamos mano de las cosas, incluso si tomar veneno sería beneficioso para la economía, lo haríamos, que es lo que más o menos plantea el tema de vaca muerta. Justamente por eso es que es la preocupación que tenemos, porque justamente nosotros tenemos por lo menos muchos datos y muchas investigaciones que hablan de que no sabemos qué tan rentable va a ser esto. O sea, no sabemos si va a dar plata. Para que dé plata hay que darle beneficios a las compañías petroleras como nunca se les dio antes. Y el contrato es secreto. Entonces, la verdad. Y el contrato que se firmó es secreto. Los contratos que se firman son secretos. O sea, lo que piden las petroleras es no tener controles, es sacarle derechos a los trabajadores, es criminalizar la protesta. Entonces, tenemos que ver cuál es el verdadero costo de producir eso. Mientras tanto, las energías renovables siguen desarrollándose, generan energía a menor costo, se pueden hacer en tiempo récord, o sea, y tranquilamente pueden empezar a reemplazar progresivamente. Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, solo para que quede claro, pero progresivamente se puede ir reemplazando todo en esa dirección. Enrique. Y después hay un tema... No, sí. te voy a cortar, se nos fue el tiempo. Bueno, pero lo que me gustaría, si es posible, es que la cumbre va hasta el viernes de la semana que viene. Sí. Que después, el siguiente sábado, podamos tener un rato más largo para hablar sobre este tema que me parece que es muy importante y que es trascendente, porque habla de cómo la política y las decisiones políticas de una manera u otra nos llevan al pantano o nos sacan del pantano. Por supuesto, por supuesto. Bien. Bueno, sin ningún problema. Vamos a ver cuándo termina efectivamente y con muchísimo gusto volvemos a conversar. Dale, Camila te va a contactar para que el sábado después de la cumbre podamos charlar un poquito más profundamente sobre esto, porque es muy interesante. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, fue Enrique Martuá Constantinidis, que es una voz súper experta, súper autorizada. Muy lúcido, además. Sí, que la tiene re clara y queremos profundizar un poco más. Así que lo vamos a invitar para el programa que viene después de la cumbre. Bien, el próximo sábado. Exacto. Él está en España, seguramente va a estar en Buenos Aires para ese momento y vamos a conversar. Bien. Bárbaro. Vamos a la pausa final y viene la salida. No se pierdan últimas lo que vamos a decir después del programa. Exacto. Volvemos.